Buenos días, buenas noches, hermano, dependiendo el momento en que estés escuchando esto. Y esto es bueno porque podemos tener este medio, esta plataforma a través de YouTube, donde podemos compartir a pesar de que estemos en este momento difícil pasando encerrados en nuestras casas. Podemos tener estos medios que nos permiten estar comunicados y nos permiten también seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Y lo bueno de esto es que ustedes van a poder ponerle pausa, van a poder tomarse el tiempo que necesiten, y también me permite a mí poder leer los pasajes directamente, así que esto es un beneficio para todos. Como saben, estamos estudiando una serie de epístolas que son las epístolas pastorales, y antes de poder nuevamente introducir y poner en contexto de estas epístolas, quería destacar nomás que hay tres tipos de epístolas, conocemos nosotros, que son las epístolas generales, que no están dirigidas a ningún grupo específico, ninguna iglesia, ninguna persona. Y estas son Santiago, primera y segunda Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y Judas. Hay algunas excepciones entre estas que sí están dirigidas a unas personas, pero después tenemos las epístolas paulinas, que las epístolas paulinas son las que sí justamente escribió Pablo. Estas epístolas las escribió Pablo, por eso se llaman paulinas, y son 13 epístolas. Dentro de estas epístolas paulinas vamos a encontrar las epístolas en cuestión de estos estudios, que son las epístolas pastorales, que son primera y segunda de Timoteo y Tito, que justamente son epístolas y se llaman las pastorales, se las llamaron así porque hablan de la administración, del liderazgo, del ejercicio del ancianato en la iglesia local, justamente poniendo el foco en los líderes de la congregación. Y ahora sí, en el mensaje anterior Esteban pudo compartir el contexto y la introducción. Seguimos en el capítulo 1 de Primera Timoteo, así que vamos a volver a repasarlo para que no tengan que volver al video anterior. Y vemos que la primera epístola a Timoteo, la primera carta de Pablo a Timoteo, fue escrita en el año 62 y 64, en algún año de ese periodo. Y fue escrita por Pablo desde Macedonia, eso lo vemos en el capítulo 1 y versículo 3. Y Timoteo la recibió cuando él estaba radicado en Éfeso. En ese momento estaba en Éfeso y fue allí cuando recibió la epístola, la primera carta. La segunda carta de Timoteo se escribió en el año 67, quizás finales del 67 y principios del 68, ya estando Pablo en los últimos momentos de su vida. El año 68, el año que se conoce como el año en que murió, martirizado. Y en la segunda epístola de Timoteo se escribió aproximadamente por ahí. Timoteo, nos compartía nuestro hermano en el video anterior, significa uno que adora a Dios o uno que honra a Dios. Y qué bueno, como decían antes, que cada uno en nuestra vida pueda justamente adorar y honrar a Dios con nuestras vidas. Se cree que Timoteo se convirtió en uno de los primeros, en el primer viaje misionero de Pablo, allí cuando pasaba por la ciudad donde estaba Timoteo, y se convirtió. Y esto lo vemos en Hechos 14, 21, 22, cuando Pablo visita la ciudad donde estaba Timoteo. Y decimos que se convirtió en ese periodo porque cuando ya en el segundo viaje misionero de Pablo, él va a esa ciudad, lo menciona ya como un discípulo. Lo menciona como un discípulo, y esto está en el capítulo 16 y versículo 1. Por eso es que lo llama Pablo también en el versículo 2 del capítulo 1 de Primera Timoteo, se refiere a él como verdadero hijo en la fe, porque es su discípulo, porque muy posiblemente se haya convertido cuando Dios utilizó a Pablo como herramienta en su primer viaje misionero. Vemos también en Hechos 16.1 que fue criado en Listra, esta ciudad, junto a su madre Eunice, y también su abuela Loida y su padre, que era griego. Tanto Loida como Eunice eran judías, por ello también Timoteo, por parte de su madre, era judío.
Y se destaca en 2 Timoteo 1 y el versículo 5 acerca de la fe no fingida de Loida y de Eunice. Esto también es para nosotros un indicio de que Timoteo se crió en una casa donde quienes lo criaban eran verdaderos hijos de Dios y lo criaron en los caminos del Señor. Habla de su fe no fingida. Y también en este capítulo de Hechos vemos que se dice que Timoteo ya tenía buen testimonio entre los que estaban alrededor. Ya desde jovencito él tenía buen testimonio. Y eso nos habla a nosotros, ¿no? Y después luego en 1 Timoteo 4:12 que nos dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Ya habían pasado varios años. Si no, sé ejemplo, y le detalla todas las características en las que tiene que ser de ejemplo. Timoteo ya desde ese momento era de ejemplo y tenía buen testimonio y era reconocido. Y es por ello también que en ese momento, desde el capítulo que habíamos mencionado antes, Pablo lo toma y a Timoteo y se van de viaje ya a misionar juntos. Desde que era jovencito Timoteo ya estaba sirviendo al Señor y allí fue cuando arrancó todo. Resumir el mensaje de la primera epístola de Timoteo en un versículo sería el del capítulo 3 y versículo 14 y 15, que dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces acá nos dice justamente que le estaba escribiendo esto para que Timoteo sepa cómo conducirse en la casa de Dios. Y esto lo vemos porque también a lo largo de esta epístola Pablo habla de muchísimas cosas y doctrinas y comportamientos que debemos tener en la iglesia. Habla del ministerio de la mujer, habla de la oración, habla de los líderes, tanto diáconos como ancianos, y entre otros muchísimos temas. También habla de la falsa doctrina y de las enseñanzas de la falsa doctrina, que es lo que estuvimos compartiendo en el mensaje anterior, y justamente le dice a Timoteo y le advierte de aquellos que enseñaban falsas doctrinas para que él los pudiese detener. Así que ahora, dejándonos el puntapié de ese versículo de esos versículos del 1 al 11 que nos hablan de estos falsos maestros que enseñaban falsas doctrinas, vamos a entrar en lo que es nuestro pasaje, que es del capítulo 1, del versículo 12 al versículo 20. Leyendo y releyendo este pasaje, decidí poder dividirlo en tres puntos distintos para que se pueda entender de la mejor manera. El primer punto, desde el versículo 12 al 14, un testimonio. El punto 2, desde el versículo 15 al 17, una verdad aplicada. Y el punto 3, desde el versículo 18 al 20, un mandato. Y vamos a arrancar viendo el primero, un testimonio, y justamente el título de este punto es un testimonio porque Pablo empieza contándonos y agradeciendo al Señor por cómo Él obró en su vida, de dónde lo sacó y a dónde lo llevó. Y vamos a leer el versículo 12 y el 14, que dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y vemos acá que Pablo empieza a contar este testimonio de su vida y del servicio y de cómo dedicó su vida a servir a Dios, y comienza dándole gracias a Dios, dice el versículo 12, porque lo fortaleció. Y uno puede pensar en qué sentido lo fortaleció, cómo lo fortaleció Dios a Pablo. Y muy posiblemente está hablando de lo que nos dice 2 Corintios 12:9. Acordémonos que
Primera Timoteo fue escrita después que Segunda Corintios a los Corintios. Y este versículo nos dice que Pablo tenía un aguijón en la carne. No sabemos acerca de este aguijón mucho, sí sabemos que era algo corporal, una debilidad, una prueba corporal que el Señor le había permitido a Pablo, pero no sabemos bien específicamente qué era. Y el Señor le dijo: bástate mi gracia en ese momento, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y acá vemos que el Señor lo fortaleció a Pablo diciéndole estas palabras, diciéndole: bástate en mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Y que esa debilidad de Pablo iba a servirle para que el poder de Dios se perfeccione en su vida. El Señor lo fortaleció en ese momento que estaba pasando. Y sigue Primera Timoteo hablando y nos dice: a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Eso también en el versículo 12. Y acá quiero detenerme un ratito en lo que es la palabra ministerio. Esta palabra ministerio que menciona acá, nuevamente seguimos en el versículo 12, justo al final. La palabra ministerio proviene, no estamos hablando del griego, ahora no vamos a hablar del griego, sino que la palabra del griego, la palabra ministerio proviene de minister. Minister es aquella persona que sirve. Por el contrario, magister es la persona que manda. Por eso ministerio significa servicio. Ahora sí vamos a la palabra en el original que se usa acá en el versículo 12 de Primera Timoteo, que es diaconía. Y diaconía justamente significa servir. De ahí proviene la famosa figura del diácono, que vamos a estar estudiando más adelante en los próximos capítulos. El diácono justamente era una persona que servía de determinada manera. Los primeros los vemos elegidos en el libro de Hechos. Y hermanos, el servicio nos involucra a todos. Nos involucra a todos los que somos hijos de Dios desde el momento de nuestra conversión, desde que pasamos a ser sacerdotes para Cristo y que le podemos brindar culto a Él. El servicio nos involucra. Y justamente el propósito de nuestra conversión, hermanos, es el servicio a Dios. Lo vemos esto en 1 Tesalonicenses 1 al 9. Hermanos, nosotros tenemos que servir al Señor. Y esto te invito a que reflexionemos en nuestra vida de servicio, en nuestra vida de trabajo para el Señor. Nuestro propósito, el propósito de nuestra conversión fue que le sirvamos a Él. ¿Estamos siendo servidores? ¿Estamos trabajando para el Señor o estamos perdiendo el tiempo? Estamos quizás leyendo muchísimo de la palabra de Dios, pero no estamos sirviéndole. Para pensar, hermanos. Ahora vemos que la frase en su conjunto de este versículo dice que el Señor es el que nos pone en los ministerios. Dice que me fortaleció a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y es hermoso cómo la palabra de Dios se complementa y se condice perfectamente, porque vemos en 1 Corintios capítulo 12 versículo 4 al 6, pueden buscarlos, yo voy a seguir directamente, en que dice que el Espíritu Santo nos da los dones, el Señor es quien da los ministerios y Dios quien da las operaciones. ¿Vieron? Ahí ya dice el Señor da los ministerios y acá vemos que nuestro Señor, dice el versículo 12, fue el que lo puso en el ministerio a Pablo. Nuevamente vemos que la palabra se condice. Ahí en el versículo de 1 Corintios dice que Dios da las operaciones y no dice textualmente Dios da las operaciones, pero entendemos eso de ese versículo. Y las operaciones sería, la palabra en el griego es energemata, que justamente es la energía y el poder para actuar. Entonces, el Espíritu Santo nos da los dones, el Señor nos da los ministerios y Dios nos da la energía para poder servirle. Esto significa, hermanos, que si el Señor es quien nos pone en los ministerios, no tenemos
que nosotros mandarnos a servir así de la nada, sin haberlo puesto antes en oración y sin que el Señor nos llame. Y esto es algo importante. Muchas veces decimos, bueno, me voy a mandar a servir en tal cosa, a servir, a hacer esto, a hacer lo otro. El Señor es el que te tiene que poner en ese ministerio y el que te va a llamar para servirle de esa manera. Ahora sigue el texto y la mayoría conoce la vida de Pablo. Ahora nos vamos a referir al versículo 13. Y él nos resume un poco ahí, que dice que fue blasfemo, perseguidor, injuriador. Y la mayoría conoce lo que fue la vida de Pablo. Y justamente Dios lo sacó de todo eso y lo llevó a servirle de maneras extraordinarias. Justamente Pablo fue quien escribió la mayor parte del Nuevo Testamento en su puño y letra, a través de las cartas y las epístolas, y es increíble cómo Dios transformó la vida de Pablo. Y justamente dice ahí, uno puede pensar, ¿no?, cómo Pablo, de ser eso, de que perseguía a la iglesia de Dios, los perseguía, los mataba, los mandaba a las cárceles, pasó a ser un hijo de Dios, un apóstol que escribía directamente inspirado por Dios la palabra de Dios. Y esto es por el versículo 14, que dice, fui recibido a misericordia, porque lo hice en incredulidad. La gracia de nuestro Señor, dice más adelante, fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Ahora vamos a ver de esta verdad que nos habla Pablo acá, pero acá vemos que la gracia y el amor de Dios llegó a tal punto de perdonar las maldades de Pablo y de utilizarlo para la gloria de él. Y esto también es en nuestra vida, hermanos. Dice la palabra de Dios que Dios escogió de lo vil y lo menospreciado. Y Dios escogió de lo vil y lo menospreciado para ser hijos suyos. Y para el ministerio, hermanos, Dios va a elegir de lo vivo y de lo transformado. Y de lo vivo justamente porque Dios va a utilizar para su obra a aquellos que son hijos de Dios, aquellos que lo han aceptado y dejado entrar en su vida. Y va a elegir también de los transformados. Esto no lo dice la Biblia, pero justamente Dios va a utilizar a aquellos que son hijos de Dios y transformados. Y transformados no solo me refiero al momento de la conversión, al momento en que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, sino que todos tenemos que ser transformados constantemente, como lo dice Romanos 12, el versículo 1 y 2. Y de esto es la transformación de la que estamos hablando. Dios va a utilizar a las personas que estén en una constante renovación, que estén en una constante transformación, constantemente buscándolo a Él. Y es increíble cómo Dios transformó la vida de Pablo y lo llevó a ser lo que era, lo llevó a ser un gran hombre de Dios. Y justamente este último versículo nos introduce al segundo punto de esta reflexión, de este mensaje expositivo, que es una verdad aplicada. Y es una verdad, lo que vamos a ver, que nos involucra y nos incluye a todos, porque la vivimos o porque la podemos vivir en un futuro. Y quizás estés escuchando este mensaje por primera vez, un mensaje de la palabra de Dios. Quizás justo entraste a YouTube, pusiste este mensaje y estás escuchando la primera vez, y por eso quiero aprovechar esta oportunidad para hablarte. Y leemos que en la palabra de Dios dice esto en el versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y esta es la verdad más alentadora que puede llegar a tener y que puede llegar a creer una persona, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y déjame decirte que todos somos pecadores, tanto vos que estás escuchando como yo que estoy compartiendo esto en esta oportunidad. Dice la Biblia en Romanos 3:33 que todos pecaron y todos están destituidos de la gloria del Señor. Y el pecado nos separa de Dios, y justamente
dice este versículo que leíamos que Jesucristo vino para salvarnos. ¿Y salvarnos de qué? De esa condenación eterna a la que estamos destinados si no lo dejamos entrar en nuestra vida. Si vos no le pedís perdón a Dios por todas aquellas cosas malas que haces, por todo el pecado de tu vida, estás condenado a una eternidad lejos de Dios, una eternidad en el infierno. Pero Dios nos da esta posibilidad, esta grandiosa posibilidad, a través de la gracia y la misericordia que Él tiene, del amor que tuvo con nosotros, que Jesús vino al mundo para morir por nuestros pecados. Si nosotros reconocemos esto y le pedimos perdón a Dios genuinamente, vamos a pasar a ser hijos de Dios. Repito, yo soy pecador, pero soy un pecador arrepentido que dejé entrar a Dios en mi vida. Y te invito a que también lo puedas hacer en esta noche. Y justamente Pablo lo hizo. Y vemos que es una verdad aplicada, porque como dice el versículo 16, pero por esto fui recibido a misericordia, porque Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Dice, por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Y justamente es una verdad aplicada porque Pablo acá nos muestra su ejemplo en su vida personal, de cómo él, habiendo hecho tantas cosas, reconoció a Jesús como su Salvador y se arrepintió claramente y vio que estaba mal y pasó a ser utilizado de unas maneras grandiosas. Y esta verdad, este ejemplo que nos deja acá Pablo, es para todos los que han de creer en Él. Nos sirve como historia a nosotros y para ver que Dios puede cambiar vidas. Ahora seguimos con el versículo 17. Y el versículo 17, Pablo se toma el tiempo para exaltar el nombre de Dios, para exaltar la persona de Dios. Fijémonos que dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y vemos que Pablo exalta las características, los atributos de Dios y se pone a reflexionar en ello y dice, a Él sea la gloria y honra. Y Pablo lo hace en este momento luego de reflexionar en todo el pasado que había tenido. Y vemos y podemos pensar nosotros en cuántas veces estamos haciendo un parate en nuestras vidas para ponernos a adorar a Dios. ¿Cuántas veces paramos la pelota de la vorágine de esta vida y nos sentamos a reflexionar y a pensar en Dios, en su grandeza, en su inmensidad? Dice ahí todas estas características, inmortal, invisible, al único y sabio Dios. ¿Cuántas veces, hermanos? Y ahora estamos viviendo este momento en que estamos bastante tiempo en nuestras casas, tenemos bastante tiempo libre y es una gran oportunidad para poder adorar a Dios. Y es bueno que la podamos aprovechar, que podamos sentarnos, relajarnos y despojar nuestro corazón de todas aquellas necesidades y ocupaciones de los trajines de la vida para poder centrarnos en la persona de Dios y adorarle por su grandeza. Te invito a que lo puedas estar haciendo en estos momentos de reflexión, en estos momentos, de que estamos en cuarentena, estando en nuestras casas, que podamos utilizarlo y aprovecharlo para darle la gloria y la honra a Dios desde nuestras casas. Pasamos al último punto de este mensaje, que justamente habíamos dicho que es un mandato. Un mandato. Y leemos, vamos a leer el pasaje que nos dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro.
a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y vemos que acá se está refiriendo a un mandamiento. Dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. ¿Y qué mandamiento le está hablando? Le está hablando del mandamiento, justamente veíamos en el mensaje anterior, acerca de poder detener a las falsas enseñanzas, de la falsa doctrina en la iglesia. Todo desde el versículo 1 al 11 nos está hablando de eso. Y este mandamiento le encarga Pablo a Timoteo. Y después dice, hijo mío, se refiere nuevamente a él como hijo mío, otra vez dándonos a nosotros la pauta de que Pablo tenía mucho afecto con Timoteo y era su hijo espiritual. Luego dice, este mandamiento te encargo, hijo mío, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Y uno lee, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, y puede llegar a decir de qué profecía estamos hablando. Ahora nos tenemos que remitir un poquito a otra parte que después la vamos a estar estudiando, pero la tenemos que mencionar ahora, de la epístola de Timoteo, que es el capítulo 4 y versículo 14, donde Pablo le dice nuevamente a Timoteo, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Y uno por ahí lee esto y le es complicado. La verdad, la primera vez cuando lo leí dije, me pregunté bien de qué estaba hablando hasta que lo pude estudiar y pude reflexionar del tema. Y dice, no descuides del don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos. Acá está hablando de un don que le había sido dado a Timoteo. Y en ese entonces se había levantado, no sabemos cuándo, no dice el tiempo, se había levantado un profeta de la zona, no, tampoco dice si es de la congregación, se había levantado un profeta que reconoció en Timoteo que el Espíritu Santo le había dado cierto don. Y ese profeta reconoció que Timoteo tenía el don, por eso dice que te fue dado mediante profecía, y después dice con la imposición de las manos del presbiterio. ¿Y qué quiere decir esta frase con la imposición de las manos del presbiterio? El Espíritu Santo le había dado un don a Timoteo. Es importante recalcar que el Espíritu Santo fue el que le dio el don a Timoteo, como veíamos antes, el Espíritu Santo da dones, el Señor los ministerios y Dios la energía. Y el profeta lo reconoció. Y luego, el presbiterio justamente es el cuerpo de ancianos de una congregación. Dice ahí con la imposición de manos, le impuso las manos. ¿Qué significa imponerle las manos en este contexto, en este caso? Sería como encomendarlo a la obra, reconocer públicamente también que el Espíritu Santo le había dado ese don a Timoteo. Entonces fue como alentarlo, como encomendarlo a la obra justamente, no alentarlo, encomendarlo a la obra, apoyando y certificando, por así decirlo, que el Espíritu Santo le había dado este don a Timoteo. Y volviendo ahora sí que explicamos de qué profecía se está hablando, un paréntesis que tenía acá anotado, otro caso en el que se reconoce de esta manera un don y se encomienda a la obra es en Hechos 13 y el versículo 1 y 3, cuando Pablo y Bernabé son encomendados a la obra misionera, para que también lo puedan leer y puedan seguir estudiando en sus casas. Al final era algo más simple de lo que parecía, pero bueno, hay que comprender del todo la escritura para saber de qué estamos hablando. Entonces sabemos que se le había dado un don específico a Timoteo, y justamente Pablo acá, ahora sí, cierro el paréntesis y volvemos a nuestro texto. Dice, para que conforme a las profecías que se hicieron en ti, milites por ella la buena milicia. Y Pablo lo que está haciendo acá es, le está recordando aquel momento en que Timoteo fue encomendado a la obra, a cumplir con el ministerio que estaba llevando. Pablo le dice, acordate de esto, volvé a ese momento, al momento inicial en que te encomendamos, y
Y le dice esto para revitalizar su aliento, para alentarlo a que siga adelante y también para que pueda recordar aquel objetivo por el cual él fue enviado al ministerio. Y esto también en nuestras vidas y en nuestros ministerios está bueno que lo hagamos, hermanos, que volvamos al principio. Al principio, cuando el Señor nos habló y nos llamó a un ministerio, para poder recordar el objetivo y el llamamiento de Dios. Muchas veces nos pasa que comenzamos un ministerio y a lo largo del tiempo nos vamos desviando del objetivo, nos vamos pinchando y quizás hasta nos olvidamos. Por eso es tan importante siempre hacer un parate y volver al principio, al momento en que Dios nos llamó al ministerio. Y esto es lo que está haciendo Pablo acá. Le está recordando aquel momento en que fue encomendado Timoteo, en que su don fue reconocido y comenzó a servir. Luego dice que milite la buena milicia. Y justamente la buena milicia, dice acá que la milite manteniendo la fe y la buena conciencia. La buena milicia, hermanos, es nuestra vida. Y lo debemos hacer, debemos vivir esta vida caminando con el Señor, manteniendo nuestra fe y nuestra buena conciencia. ¿Y cómo se hace esto? Pasando tiempo a los pies del Señor, pasando tiempo en intimidad con el Señor. Y Pablo le dice acá a Timoteo, militá la buena milicia, mantené esa fe y la buena conciencia, mantenete en Dios. Y qué bueno sería que todos los que estamos escuchando este video podamos en algún momento de nuestras vidas, ya de ancianitos, decir, como dijo Pablo en 2 Timoteo capítulo 4 y versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Esta milicia, esta batalla que tenemos que pueda llegar un momento en que digamos como Pablo que hemos peleado la buena batalla. Es una reflexión también para nuestras vidas que podamos mantenernos a los pies del Señor y pasar tiempo con el Señor. Termina este tercer punto, hablamos del mandato que Pablo le encarga a Timoteo, y termina con un versículo, una parte del versículo que por ahí no entendamos, quiero explicarlo resumidamente. Dice el versículo 20, vamos a leer desde el 19, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y justamente acá menciona a dos personas que en esta milicia, en esta batalla, en esta carrera, naufragaron, que se fueron porque no mantuvieron la fe y la buena conciencia. Habla de Himeneo y habla de Alejandro. Y vemos mucho más, no habla de estas personas en 2 Timoteo, el capítulo 2 y versículo 17-18, nos da la pauta de que Himeneo era un maestro que enseñaba falsa doctrina, y es por eso que justamente pasa lo que pasa con, adelante lo vamos a ver ahora, que dice que fue entregado a Satanás. Era un falso maestro y posiblemente, no sabemos con certeza, Alejandro también lo hubiese sido. Y dice que fueron entregados a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y entregados a Satanás, ¿qué sería? Acá nos estamos introduciendo en un tema que es muy amplio, que es muy grande y difícil de abarcar. En este tiempo vamos aproximadamente 35 minutos y ya estamos terminando. Pero resumidamente, estamos hablando ahora de la disciplina en la vida del creyente. Y no vamos a introducirnos, sino que vamos a resumir justo este caso específico y qué pasó. Y este tipo de disciplina que se aplicó en estos hermanos es una medida suprema, es una medida para casos extremos, que es sacarlos de comunión.
Entregarlos a Satanás justamente significa sacarlos de la esfera donde domina el Señor para llevarlos a la esfera donde domina Satanás. De ninguna manera esto significa que dejemos de ser hijos de Dios. De ninguna manera. Significa sacarlos de la esfera de la protección donde está el Señor dominando para enviarlos a la esfera donde domina Satanás. Sería esto en otras palabras. Y quiero leerles una frase que una vez dijo Darby, que dice: el acto de separar de comunión no es, hablando con propiedad, la disciplina, sino una manera de decir que ella no cumplió su efecto y no queda otra cosa. La voy a leer de vuelta. El acto de separar de comunión no es, hablando con propiedad, la disciplina, sino la manera de decir que ella no cumplió su efecto y que no queda otra cosa. Es decir, es el último paso, es el caso final, el paso final. Hay otros tipos de disciplina que se tienen que aplicar antes, y cuando ya no queda otra, cuando el caso es excepcional, se aplica esta medida. Es un tema muy interesante, del cual pocas veces se habla, y también se puede profundizar mucho en el tema, y no vamos a seguir profundizando ahora porque el tiempo ya se pasó, pero justamente había que aclarar que a estos dos hermanos, por ser falsos maestros, por otro motivo que no conocemos, los sacaron de comunión. Eso significa que han sido entregados a Satanás. Y bueno, hermanos, como conclusión final, ahora ya abarcamos estos 20 versículos del primer capítulo, y ahora estos 8 versículos. Y estos 8 versículos tienen temas que se puede profundizar muchísimo, tienen temas que son muy amplios, como se habrán dado cuenta. Hemos tratado algunos muy por arriba, hemos reflexionado en algunos, y los invito a que puedan seguir en sus casas aprendiendo e investigando, nadando, buceando en la palabra del Señor en todos estos temas que son grandiosos. Recordar los 3 puntos. Un testimonio. Pablo nos habla de su ministerio. Dios te puede sacar del lugar donde estés, te puede transformar y te puede utilizar para hacer grandes cosas para la gloria de Él. Una verdad aplicada, justamente, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y si todavía no aceptaste a Jesús, que lo puedas hacer. Y si lo aceptaste, que pueda ser transformado cada día y renovado. Y el último punto, un mandato. Que militemos la buena milicia. Que pasemos tiempo de nuestra vida a los pies del Señor. Que vivamos en su presencia. Que Dios los bendiga, hermanos. Oramos. Padre, te damos gracias por esta oportunidad en la que hemos leído, Señor, de 1 Timoteo, de esta carta que tú nos dejas, con tantas cosas, Señor, tantas cosas para nuestras vidas, Señor. Gracias por todo lo que hemos podido aprender en ellas, y Señor, gracias porque nos permites poder tener este medio para comunicarnos, para poder seguir aprendiendo de tu palabra y mantenernos en línea. Te pido que cuides a todo el país y a todo el mundo, Señor, en esta situación que se está viviendo, y que podamos, Señor, como iglesia, mantenernos unidos y apoyándonos los unos a los otros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.